Buenos días, hoy queremos saludar a todos los que nos ven a través de Vida TV. Queremos alcanzar e impartir a través del mensaje de la palabra de Dios sus vidas y llegar con una bendición y poder impartir una palabra que sé que va a bendecir nuestras vidas. Quiero leer y basarme hoy en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dios le habla a la nación de Israel y les dice que ha puesto delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y le da la capacidad a cada uno como persona, a cada uno de nosotros de escoger. Él nos ha dado a nosotros el libre albedrío para escoger entre la vida o la muerte, entre la bendición y la maldición. Depende de lo que nosotros escojamos y seleccionemos, vamos a llevar nuestra vida y va a repercutir a los que están a nuestro alrededor. Y la vida se basa en eso, en tomar decisiones, en tomar esas decisiones. Algunas veces vamos a tomar decisiones equivocadas y otras vamos a tomar decisiones acertadas. Lo que Dios quiere es que siempre tomemos la decisión acertada, y la mejor decisión es seguirle a Él. Es leer su palabra, es estudiarla y es dejarnos guiar a través del Espíritu Santo. Hoy quiero enseñar y quiero compartir acerca de que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Siempre nos reunimos en familia, y cuando nos reunimos en familia empezamos a escuchar las historias de la familia, las historias del tío, de la tía. La mayoría de nosotros hemos escuchado esa historia de que nuestro abuelo, nuestra abuela era el dueño o tenía aquello, las osadías, todo lo que hacían, todo lo que emprendían, lo que tuvieron, lo que se perdió. Y como niños, cuando nos sentábamos alrededor de los mayores a escuchar las historias, nos llamaba mucho la atención. Pero lo curioso es que siempre contamos en familia el lado bueno de la historia, pero la mayoría de nosotros tenemos algo que queremos callar, tenemos algo que queremos ocultar, algo de nuestra historia que tal vez queremos que nadie sepa, que nadie escuche esa parte de nuestra historia, porque está allí y porque queremos tal vez ocultarla sin que muchos se lleguen a dar cuenta. Se va al secreto con nosotros. Y cuando alguien parte, en familia hablamos y decimos: se llevó el secreto de esto, se llevó el secreto de aquello, solo él sabe cómo sucedieron las cosas. Hoy quiero compartirles acerca de eso, de esa historia que usted y yo queremos contar, de esa historia de nuestra vida que tal vez hoy callamos, que nadie quiere que sepa, pero de qué historia vamos a contar mañana, de qué historia vamos a contar pasado mañana, de qué historia vamos a contar dentro de unos 10 o 15 años. Cuando callamos algo en nuestra historia de nuestra vida, le llamamos en la mayoría de los casos y traemos a memoria ese famoso remordimiento. Es esa historia de nuestra vida que nos gustaría regresar y escribirla de otra manera. Es cuando nos sentamos solos a pensar y empieza ese remordimiento de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Es cuando entra en juego esa expresión: si yo hubiera, tal vez hubiese hecho esto, o si no lo hubiese hecho, y empezamos a mirar, a hablarnos a nosotros mismos y a tratar de callar. El Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11 habla acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo entra en sí después de ver su condición, su situación, de cómo estaba, de que ya había tocado fondo, de que ya había estado en lo más bajo que puede estar una persona, comiendo de las sobras y en una condición bastante deplorable. Dice la escritura que él entra en sí, levanta la mirada al cielo y trae a memoria a su padre, y trae a memoria el trato de su padre con los jornaleros, con los trabajadores. La Biblia me dice que cuando el hijo desobedecía al padre, en la ley decía que él debía morir, que lo podían sacar a la parte de afuera del campamento y debía ser apedreado. Pero este no era el caso del padre para el hijo pródigo. El hijo pródigo entendía que tenía un papá que trataba bien a los empleados, que había escuchado todas las historias y todas las hazañas de su padre, y esa historia y esas hazañas de su padre habían traído en él esperanza. Cuando estuvo en la condición tan baja que llegó después de haber malgastado toda su fortuna o lo que le pertenecía o lo que su padre le había dado como herencia, él entró en sí, él reconoció y dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros viven mejor que mi condición. Iré yo sin miedo,
sin temor a encontrarse con un papá que lo fuera a señalar, que lo fuera a cuestionar. No, con un papá que todas las mañanas se sentaba frente a la casa esperando que su hijo iba a regresar. Y fue tanta la fe de aquel hombre, sabiendo lo que había sembrado en su hijo, sabiendo lo que había hecho en su hijo, sabiendo que su historia de vida había impactado la vida de su hijo, que en algún momento él iba a regresar. Y como tenía la fe clara e intacta que su hijo iba a regresar, lo estuvo esperando. Dice la escritura que cuando lo vio venir de lejos, se fue hacia él. Ni siquiera le dio oportunidad para que su hijo hablara, sino que cuando su hijo empezó a decirle que había pecado contra el cielo y contra el Padre, su papá, movido a misericordia, empezó a transformar su vida, desde devolverle autoridad, desde devolverle el anillo, la ropa, desde devolverle las sandalias, desde hacer una fiesta para celebrar porque su hijo que estaba perdido había regresado. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ese Padre amoroso todavía nos espera, todavía está ahí esperando con sus brazos abiertos para vestirnos, como dice la escritura, de lino fino, de lino limpio y resplandeciente. Si es el caso de muchos de nosotros que en nuestra historia hay algo de remordimiento, hay algo que quisiéramos volver atrás para volver a escribir una historia de otra manera, pues no va a ser así. No existe la máquina del tiempo. No podemos volver atrás y cambiar esa historia de nuestra vida, eso que hicimos o que dejamos de hacer. Pero sí tenemos una hora, sí tenemos un momento, sí tenemos el momento de ahora para reescribir nuestra historia. Por eso hoy no debemos vivir basados en el remordimiento o qué sería de mi vida si yo tal vez hubiese o no hubiese hecho aquello. No, hoy les quiero decir que hoy tenemos la decisión para elegir, para que lo que elija hoy sea la historia del mañana. Lo que yo elija hoy, la decisión que tomo hoy, sea lo que yo vaya a contar mañana. Josué capítulo 24, 14 y 15, Josué se dirige al pueblo y les habla y les dice casi las mismas palabras que están aquí en Deuteronomios. Les dice que qué deben escoger, que si servir a los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban en la esclavitud de Egipto, o servir al Dios de Israel. Y él les dice, escogeos pues, y da una declaración maravillosa. Dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo dice en una sola voz que ellos escogen servir a Dios, seguir a Dios y darse cuenta y poder contar las maravillas. Porque Josué empieza a contar las maravillas que Dios había hecho. Inclusive la nación de Israel cuenta y pasa de generación en generación las maravillas que Dios hizo a través de ellos en el desierto, y Dios cómo los sacó con mano poderosa y fuerte. El rey David, cada vez que pasaba por dificultades, traía a memoria todas las proezas que Dios había hecho en su vida y a través de su vida. Por eso hoy tal vez debemos sacar de nosotros el remordimiento y no pensar en que si yo pudiera volver atrás reescribiría la historia de mi vida. No, hoy debemos pensar que cada mañana debemos tener una elección y preguntarnos de aquí en adelante qué historia debo contar, qué historia quiero contar, qué historia quiero escribir, qué historia quiero compartirle a mis hijos, qué camino les debo mostrar. De aquí en adelante puedo escribir una historia y debes escribir esa historia que quieres contar, esa historia que quieres transmitir, esa historia de la cual te vas a sentir orgulloso de transmitir a los demás. Por eso, al tomar alguna decisión en nuestra vida, debemos preguntarnos de todas las opciones posibles que tenemos, ¿cuál quiero que sea parte permanente de la historia de mi vida? Si quiero compartirles a los demás de la decisión que tomé y que fue la mejor decisión, y me fui por ahí, tuvimos dificultades y adversidades, pero que Dios, quien guía mi vida y quien direcciona mi vida, me sacó con mano poderosa y fuerte. Así que hoy, cuando vayas a tomar una decisión en tu vida, piensa y recapacita y di, ¿qué historia voy a contar mañana? Si fui un cobarde al llamado de Dios o si he sido un valiente a lo que Dios me ha dicho. Si dejé o no dejé de hacer, sino que contemos y podamos decir, lo intenté, lo logré, Dios abrió caminos en el desierto, Dios nos bendijo, Dios nos trajo hasta aquí,
pasamos por dificultades, pero Dios, que es fiel y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él es el que nos bendijo. Y que cuando nos sentemos a la mesa y podamos hablar a nuestras generaciones, a los hijos de nuestros hijos, podamos decir y contar: emprendimos, fuimos una generación que enfrentó una dificultad, fuimos una generación que salió adelante a pesar de un virus, a pesar de dificultades, a pesar de altibajos, a pesar de tantas situaciones, que podamos decirle a las generaciones que nos preceden que sí se puede, que se haga real lo que dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nuestra fe se manifieste a través de las obras y que nuestros hijos, que nuestras generaciones puedan decir: si mi papá lo logró, si mi papá lo alcanzó, si lo intentó a pesar de que tenía muchas cosas en contra y lo hizo porque Dios estaba con él, yo también lo lograré porque Dios está conmigo. Así es que, mi amigo que hoy me escucha, piénsalo muy bien al tomar una decisión. ¿Qué historia voy a contar mañana a mis hijos? ¿De qué les hablaré? Y hablaré de lo grande y poderoso y de lo bueno que Dios es, ha sido y seguirá siendo con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.